Hola compañeros, les voy a hablar sobre la sentencia de SL 9396. En esta sentencia, el demandante, en julio de 1994, demanda a una empresa que se llama Alcalis de Colombia, más conocida como Alco Limitada. Esta empresa tiene sociedad con otras dos empresas que son IFI y Mineralco. Sin embargo, el demandante trabajaba propiamente para Alco. En el año de 1989, el demandante tuvo un accidente con una caldera. El demandante en ese momento era jefe de taller, y recibió la orden de un ingeniero mecánico que era superior a él, un ingeniero mecánico que le dijo que encendiera la caldera, aun cuando la caldera ya presentaba fallas desde hace más o menos 4 semanas. Al momento antes de encender la caldera, varios operarios de la caldera habían identificado que la caldera presentaba fallas en los tubos de alimentación, presentaba fallas en diferentes partes de la caldera, y estas fallas venían presentándose desde hace mucho tiempo, por lo cual la gerencia de la empresa había determinado 4 semanas atrás parar parar la caldera definitivamente. Sin embargo, a criterio del ingeniero mecánico, decidió encenderla nuevamente. La caldera se estalló y pues desafortunadamente este empleado, que en estaba el demandante, sufrió quemaduras en el cuerpo, y por tal motivo pues duró mucho tiempo incapacitado, y después de un tiempo fue retirado de la compañía. El demandante, en julio de 1994, instaura una demanda donde solicita pues el reintegro a su cargo que venía desempeñando, más una indemnización. Como prueba, digamos que él soporta un reporte que generó el Ministerio de Trabajo a través de una inspectora el día siguiente después del accidente. En este reporte pues se deja o queda como los registros de que varios operarios habían reportado fallas en la caldera, de que el mismo representante legal de la empresa acepta que la caldera venía presentando, y que no entiende por qué el ingeniero mecánico de mantenimiento de la empresa, determinó que se debía encender la caldera. En primera instancia, pues lo único que le dictaminó el juzgado fue que se le debía pagar una pensión a esta persona, a este trabajador, después de que cumpliera los 50 años, y que esta pensión estaba más o menos sobre 407.267. La única como condición que había era que no podía ser menor al salario legal vigente del momento en que él empezara a recibir su pensión. También en este momento, en la primera instancia, absuelve a las otras dos compañías socias de la empresa de Alco Limitada. Absuelve a IFI y a Mineralco, porque el trabajador tenía contrato directamente con Alco y no con las otras dos compañías, y acepta las peticiones de Alco de que hay inexistencia del derecho a demandar, inexistencia de las obligaciones demandadas, el cobro de lo no debido, entre otras cosas que, digamos, fueron las que pidieron. En segunda instancia, nuevamente, el juzgado determinó que no había culpa del empleador, y que de cierta forma las decisiones que tomó el jefe de turno para encender la caldera hicieron que se presentara el accidente. De cierta forma, en este punto, en la segunda instancia, siguen indicando que la culpa es del operario, del jefe de turno,
y no de la empresa ni del ingeniero mecánico. También en esta parte pues hablan un poco de, de que el ingeniero mecánico o jefe de mantenimiento de la empresa y el jefe de turno o demandante actuaron en razón propia y no en razón de la empresa, y que ellos mismos asumen su riesgo al haber tomado esta decisión de encender la caldera. Sin embargo, después de haber apelado y de llevar esto a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia ordenó finalmente que se le pagara un monto de 196.144.000 pesos como indemnización por todo ese tiempo que la persona estuvo fuera de la empresa, lo que dejó de ganar, aparte de 50 millones de pesos por prejuicios morales. También pues indicó que la culpa sí era de la empresa, que el ingeniero Jorge Núñez, que era ingeniero mecánico y jefe de mantenimiento de la empresa, aun cuando Dios tomó la decisión, actúa en representación de la empresa, y que la empresa debe controlar sus trabajadores verificando las decisiones que ellos toman. Al momento en que la empresa le dio el cargo a este ingeniero y le dio gente a cargo, él actúa en representación de la empresa. También nos habla un poco sobre que la empresa no tomó las precauciones necesarias, porque si desde hace 4 semanas se había identificado que la caldera estaba mal, debió haberla sacado de servicio, haber tomado las precauciones suficientes, digamos que colocar señalización, ponerla fuera de servicio de tal manera de que ninguna persona pudiera volver a utilizarla, y haber tomado un plan de acción ante esto. Por estas causas, tenemos que se decide finalmente, la Corte Suprema dice que sí es culpable la empresa y digamos como que le manda que debe indemnizar al empleado. Ya más adelante vamos a ver un poco más sobre esta resolución, mis compañeros continuarán. Continuando con el análisis, encontramos unas obligaciones y deberes aplicables en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de ellos identificamos que debemos pues estar con todo el tema de las afiliaciones, ¿sí? La ARL. Debemos también ceñirnos y regir la estructura del sistema de gestión de riesgos laborales. Adicional a ellos, los elementos de protección personal, ¿sí? Y como en este caso se explica pues en el tema de la sentencia, la explosión de dicha cantera, el identificar e informar el accidente de forma oportuna. A nivel general, dentro del caso, se identificó pues que antes de ese acontecimiento ocurrieron 8 explosiones más. Parte de toda esta estructura y todo este informe pues es dejar la trazabilidad de la información y obviamente los registros del caso. Adicional a ello pues encontramos que dentro de un marco general no es relevante el tipo de contrato, es decir que sin importar si es un tipo de contrato verbal o escrito, debemos suministrar, si somos empleadores, a nuestros trabajadores todos los elementos necesarios y las herramientas con toda la seguridad, tanto para su salud como para el desempeño de sus labores. Adicional a ello, pues es un deber cumplir todo el tema de las leyes, ¿sí? Como lo indica la normativa, y pues dentro de este marco, ser estructuralmente muy claros, ser estructuralmente muy limpios en el sentido de brindar todas las garantías del caso para que eventos como el que se denotan pues en la sentencia no ocurran en ninguna otra parte. Dentro de este marco, entonces, también es importante aclarar y dejar un paréntesis de que como trabajadores nosotros debemos acatar todas las leyes, debemos también acatar toda la normativa, debemos acatar todas las órdenes y funciones que se nos delegan. Esto desde el marco organizacional y dentro de pues, la estructura corporativa.
continuando con la explicación del caso, y ya que hemos avanzado cronológicamente con la explicación, el resumen de la sentencia en primera y segunda instancia, y con lo que acaba de explicarnos nuestro compañero en los deberes y obligaciones como tal, vamos a hablar ahora de la importancia de la sentencia del caso en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es importante, y quiero resaltar una palabra que acaba de decir nuestro compañero, se trata de trazabilidad. La trazabilidad lo que nos ayuda es a generar ese paso hacia atrás de poder mejorar y avanzar en el tema de investigación a nivel de temas de accidentes. ¿Qué es lo que pasa con todo este tema de la importancia frente a la sentencia? Pues ya el caso nos venía hablando de un accidente que se presentó en la compañía, que anteriormente había tenido otro tipo de averías y de fallas mecánicas, todo el tema de mantenimiento, y que eso, a pesar de que se sabía, no, como que no se tuvo las medidas necesarias para prevenir y para restringir, el uso de los elementos o de los equipos como tal asignados en la planta o en el espacio donde las personas trabajan. Es importante tener en cuenta que todo el seguimiento y toda la trazabilidad como tal de los accidentes es necesario saber cumplir y saber aprender de todos los accidentes o incidentes que puedan ocurrir con el fin de atacar esos puntos críticos de control y poder evitar que a futuro vuelvan a ocurrir ese tipo de accidentes. En el caso que se nos fue asignado, pues nos dimos cuenta que independientemente de lo que decía nuestro compañero, el tipo de contrato o la labor que estuviera haciendo la persona, se trata más del tema de salud. El salud de las personas es lo más importante. Independientemente el contrato y las funciones, es algo que se debe tener a fondo y que se debe tener en cuenta, que es la salud de la persona. La salud de la persona es lo más importante dentro de una organización. Que la empresa independientemente cumpla o no cumpla, que se aferre a la ley o no, eso es caso aparte. Lo que importa acá es la seguridad de la persona, y si nosotros, desde nuestro punto de vista y desde lo que nosotros vemos y sabemos a nivel de puestos de trabajo, evaluación de riesgos, matrices de carga, todo el tema de los riesgos laborales a los cuales las personas se ven expuestos, es algo que tenemos que tener la concientización de poder mejorar. Todo este tema de los accidentes a lo que nos lleva es a la conclusión de que debemos mejorar y adecuar las instalaciones, mejorar todo este tema que pasó anteriormente y que se vino como una avalancha. El primer accidente fue un granito pequeño de arena. Segunda explosión, estoy hablando de las explosiones que ya había tenido la caldera. Entonces se fueron creciendo hasta que cuando ya la caldera no tenía el uso adecuado ni las condiciones de mantenimiento, explotó, causando algo que fue pues muy duro para la persona, quemaduras de segundo y tercer grado al 90% del cuerpo. Es algo que afecta como tal a la persona, y que independientemente que afecte también a la persona, es algo para la empresa, es un tema que se le viene legal. Es algo que lo que ratifica es que la empresa no cuenta con las instalaciones o con las condiciones para que las personas puedan laborar en ella. Y entonces la importancia de la sentencia básicamente es poder cumplir la ley, lo que nos decía nuestro compañero, todo el tema de la normativa, todo, o sea, ir al pie de la letra, cumplir todo lo que nos dice la legislación, y todo el tema del acompañamiento a las personas y todo el tema de la seguridad y salud. La sentencia lo que nos habla es que al fin y al cabo pues la persona pues tuvo el accidente y en realidad no ganó, independientemente que fuera una indemnización pues que uno lee y uno dice uy, bueno, fue bastante dinero. En realidad a la persona nadie le va a devolver la condición de salud que llevaba antes del accidente. Lo que nos dice eso es que debemos ser más conscientes de cómo estamos trabajando, en qué ambiente, qué riesgos corremos y cómo debemos de saberlos manejar. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, yo les colocaré de antemano en nuestra especificación la opinión grupal que tenemos sobre la sentencia. Estamos de acuerdo, nuestro grupo está de acuerdo
Sin embargo, sí hay temas en los cuales la sentencia encuentra las responsabilidades, tanto las responsabilidades del operario como las responsabilidades del ingeniero, las responsabilidades de la compañía como es el representante legal. Estamos de acuerdo porque pues, se podría llegar a decir que existió justicia, porque a la persona que demandó, pues en su caso se hizo justicia de algunas anomalías que no se estaban aplicando y que por alguna orden que se generó, pues él salió afectado. Sin embargo, evidenciamos cómo fue un proceso bastante tedioso, ya que fue algo demorado, fueron bastantes años, donde se estaba evidenciando que una persona estaba padeciendo un 90% en temas de quemadura, un tema facial, donde afectó su presentación y creería que el tiempo en que se generó ya una sentencia pues fue bastante demorado. Genera incógnitas para nuestro grupo el llegar a pensar durante ese tiempo esta persona cómo sobrevivió. Sin embargo, pues ahí también vemos cómo solo generaron algunos cobros en el tema de que la sentencia dice que debe pagarle al afectado, pero porque una empresa de estas no tuvo de pronto un cierre total o haberle obligado a que tuviera una liquidación en la operación, ya que si evidenciamos se afectó, se violaron temas, independiente de la persona o el cargo que haya dado esa directriz, estaba autorizado por la compañía y era un proceso en el cual ya se tenía que finalizar operación. Por eso, pues, estamos de acuerdo con la sentencia. Sin embargo, hubieron temas que, pues, con este estudio conocimos, evidenciamos y, pues, creo que aplicaremos a nuestras funciones como ingenieros. Sin embargo, pues agradecemos mucho su atención, estamos muy agradecidos con el caso que evaluamos. Muchas gracias y feliz noche.